El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Primera Emisión. Capturan al general Romero por corrupción en la Cuarta Brigada. Investigación que involucra al alto oficial está relacionada con permisos especiales para porte de armas que terminaron en manos de delincuentes. Positivamente avanza remoción de material en el kilómetro 58 de la vía Bogotá-Villavicencio. Expectativa por pronta apertura. Mensaje de WhatsApp desata terror en Barranquilla. La amenaza la hizo estudiante que no quería presentar un examen. A disposición de la Fiscalía quedó hombre que arrolló con su carro a conductor de servicio público en el norte de Bogotá. Mientras mujer guardaba camioneta en el garaje de su casa, fue asaltada. Capturan al general Jorge Romero, implicado en casos de corrupción de salvoconductos, alimentación, repuestos y gasolina. Desmantelan el cartel de la evasión del IVA. Capturada, alias La Patrona, señalada de ser la cabecilla. Expectativa entre comerciantes, transportadores y viajeros por pronta apertura en la vía al llano. ONU propone poner a dieta al planeta para combatir el cambio climático. La alimentación ideal sería más vegetales y menos carne. La radiografía de la guerra en el Catatumbo demuestra que se han duplicado los homicidios en la región desde el 2015. 8 de cada 10 vacantes en Colombia se quedan sin ocupar. Según los empleadores, los aspirantes no cuentan con experiencia. Hospital Universitario de Santander se declara en alerta amarilla por sobrecupo en urgencias. Enfrentamientos entre el Clan del Golfo y disidencias de las FARC en el Cauca. Desesperada búsqueda de un niño de 5 años desaparecido en Medellín. Autoridades ofrecen recompensa. Con Luisa Tobo. Noticia en desarrollo en CMI. Bienvenidos a CMI Primera Emisión. Integrantes del CTI de la Fiscalía capturaron en Bogotá al general retirado del Ejército Jorge Romero Pinzón, vinculado a una investigación por presuntos actos de corrupción en la Cuarta Brigada de Medellín. El oficial, quien fue llamado a calificar servicios el pasado 9 de julio, ahora tendrá que responder ante las autoridades por las irregularidades que rodearon varios contratos suscritos cuando era comandante de la brigada. Además, Romero es investigado por la expedición aparentemente irregular de una serie de salvoconductos de armas que terminaron en poder de grupos criminales. Por este caso, el pasado 2 de agosto, un juez envió a la cárcel al coronel retirado Harold Felipe Páez. Y cerca de 200.000 metros cúbicos de material han sido removidos en el kilómetro 58 de la vía Bogotá-Villavicencio. Así lo confirmó el viceministro de Transporte, quien afirma que a finales de este mes se estaría reabriendo el paso. Nuestro compañero Stig Luengas está en Guayabetal. Stig, ¿cuál es la expectativa ante este anuncio? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Bueno, pues todo el pueblo, todo el municipio de Guayabetal, Cundinamarca, está a la expectativa por este anuncio que hizo el viceministro. Recordemos que está encargado de la vía al llano. En este momento la remoción sigue. En las imágenes que ustedes van a ver a continuación, pueden observar cómo está hoy la vía al llano. Estas imágenes captadas hoy por CMI demuestran el estado actual de la vía al llano, en su punto más crítico, que sigue siendo el kilómetro 58. El viceministro de Infraestructura y gerente encargado de la vía al llano afirma que son 200.000 metros cúbicos de material lo que se ha logrado remover, y a pesar de que no hay hora ni fecha estimada de apertura, si las condiciones climatológicas lo permiten, a finales de agosto habría paso. Estamos hablando de un estimado, dependemos de circunstancias que no controlamos, como la lluvia, porque puede llegar a tener una tormenta típica y generar un nuevo derrumbe importante, o puede presentarse un temblor. Si ello no ocurre, las condiciones permanecen como condiciones normales, podríamos estar pensando al final del mes para poder abrir la vía. Sobre la vía serán instaladas unas protecciones para prevenir la caída de material y así prevenir una posible tragedia. Y una vez termine la remoción del derrumbe, vamos a poner las protecciones que tenemos previstas para garantizar que el tránsito sea seguro. La concesionaria Coviandes, por su parte, avanza con la limpieza de la vía con cerca de 80 volquetas, 4 retroexcavadoras y 5 cargadores. Cerca del 95%, Luisa, televidentes, ha sido removido en este tramo. El kilómetro 58, recordemos que tiene cierre indefinido, es decir, falta un 5% por remover. Más adelante volvemos con más información. Así es, Stig, muchas gracias. Y a disposición de la Fiscalía se encuentra Mauricio Gil, el hombre que arrolló con su camioneta Jeep a un conductor de un bus de servicio público en Bogotá. La víctima tuvo traumas en tejidos blandos.
Como Mauricio Gil, fue identificado el conductor del vehículo particular que en las últimas horas arrolló a un conductor del SITP en la calle 84 con carrera séptima. Tras el acto de intolerancia, el hombre fue trasladado a la URI de Usaquén, donde fue dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de lesiones personales. La persona que incurrió en estos hechos pues fue judicializado por lesiones personales y el vehículo pues inmovilizado. Es el procedimiento que se hizo ante autoridad competente. Durante la noche, el conductor de 39 años que fue víctima permaneció hospitalizado en la clínica Marley por traumas en tejidos blandos. Tuvo como un choque simple con el señor del Jeep. El señor del Jeep parece que se quería fugar y mi compañero toma la decisión de hacerse al frente del vehículo para evitar que el señor se fugara, pues sin imaginarse que el señor iba a tomar la decisión de pasarle el vehículo por encima. Ante el caso, la Policía de Tránsito hizo un llamado para no tomar justicia por mano propia. No actuar y tomar estos hechos por sus manos. En este caso se pudo haber acudido inmediatamente a la policía para haber mediado frente a ese choque simple. Autoridades confirmaron que el implicado iba a emprender la huida en el momento de la captura. Por el momento se espera su proceso de judicialización. Y los narcotraficantes están camuflando en repuestos de carro todo tipo de estupefacientes para enviarlos al exterior. En los aeropuertos de Río Negro y de Bogotá encontraron cocaína y éxtasis en piezas mecánicas. Estas manchas oscuras alertaron a los policías antinarcóticos de un contenido extraño dentro del cuerpo de este piñón que iba a ser enviado a Estados Unidos por el servicio de encomienda. Vamos a hacer una pequeña perforación a esta pieza para hacerle una prueba. La única manera de certificarlo era atravesar la estructura. Para ello, usaron un taladro que puso en evidencia lo que ya sospechaban. Es positivo para clorhidrato de cocaína. Otro reto para la Policía Antinarcóticos fue este eje de levas. Una llamada a la línea 167 de la Policía Antinarcóticos denunció el despacho de un cargamento de éxtasis en esa pieza mecánica a través de un servicio de correo internacional. Genera sospecha teniendo en cuenta la imagen que determina también el escáner. Con el uso de motosierras, despedazaron la complicada pieza, donde hallaron más de 700 pastillas de éxtasis que tenían como destino la ciudad de San Juan, en Puerto Rico. Y mientras una mujer guardaba su camioneta, varios delincuentes intentaron robarla, pero más adelante les tendremos los detalles de esta información. Por ahora les contamos qué pánico causó entre los estudiantes del Colegio Betania Norte en Barranquilla, un mensaje de una posible masacre que circuló entre los estudiantes de 10º grado. Muchos estudiantes no acudieron hoy a las clases y todo se trató de una falsa alarma. Fabián Lesmes, ¿quién fue el autor de este mensaje? Luisa, muy buenos días para usted. El autor es un estudiante de 10º grado quien al parecer hoy le iban a practicar una prueba de química y él consideró que no la iba a pasar. Por eso envió este mensaje a través de la red social de WhatsApp. El pánico se apoderó de varios padres de familia del Colegio Betania Norte tras un mensaje en WhatsApp que anunciaba una supuesta masacre a las 8:30 de la mañana del día de hoy. Y encontramos las diferentes autoridades tomando carta en el asunto y logramos entender de que se trataba de un joven de 10º grado, tal como lo establece claramente el comunicado enviado por la policía, que se divulgó esta información, reconocieron los padres de familia del niño de que efectivamente había sido un error. Algunos padres de familia se enteraron del hecho el día de hoy en horas de la mañana y llegaron al colegio desesperados a buscar a sus hijos. Que era una masacre que no se le comentara a la policía. Hasta ahora que me vengo presentando porque no tenía conocimiento que era lo que iba a pasar. La policía interpuso un comparendo a los padres del menor infractor. Es una multa tipo 2, un poco más de 254.000 pesos, ese es el costo, pero pues esto lo tiene que estipular el inspector de policía. Algunos estudiantes ingresaron al colegio a recibir las clases a pesar de las amenazas que circulaban en la red social de WhatsApp. Luisa, una vez más las autoridades recomiendan a los padres de familia para estar atentos y pendientes del tipo de mensaje que sus hijos envían a través de las redes sociales. Desde Barranquilla, Fabián Lesmes, CMI, La Noticia. Y el gobierno de Nicolás Maduro canceló la tercera ronda de conversaciones que adelantaba con la oposición debido al bloqueo por impuestos de Estados Unidos y el respaldo de Juan Guaidó a esta decisión. En su primera aparición tras el bloqueo total a los bienes estatales venezolanos en Estados Unidos, el presidente Nicolás Maduro decidió suspender el proceso de diálogo que adelanta con la oposición en Barbados, a instancias de Noruega, debido al apoyo que el presidente interino Juan Guaidó ha mostrado a la decisión estadounidense.
Se trataba de la tercera ronda de conversaciones entre el chavismo y la oposición previstas para este jueves y viernes. Además, Maduro calificó la sanción de la administración de Trump como una insensatez y un despropósito total e hizo un llamado a la unidad nacional con empresarios, trabajadores y estudiantes. Esta batalla también la vamos a ganar y Venezuela saldrá adelante, airosa, superando agresiones, bloqueos. No han podido ni podrán jamás con Venezuela. El mandatario convocó para este fin de semana a una masiva manifestación contra el bloqueo total de Estados Unidos. Y en el estado de Mississippi fueron arrestados cerca de 680 migrantes en lo que sería la mayor redada de la última década en Estados Unidos. Un nuevo golpe contra la inmigración ilegal en Estados Unidos fue el que dieron las autoridades del Mississippi, quienes detuvieron a 680 inmigrantes en 7 plantas procesadoras de alimentos ubicadas en distintas localidades de ese estado sureño. Según explicó el fiscal del Distrito Sur de ese estado, Mike Hertz, esta sería la mayor redada contra inmigrantes realizada en Estados Unidos en la última década. Además, añadió que quienes quieran llegar a suelo estadounidense deben hacerlo por la vía legal. Los indocumentados estarán ahora bajo custodia del Servicio de Inmigración, quienes deberán decidir si estos permanecen en un centro de detención para migrantes hasta ser deportados a sus países de origen o, por lo contrario, si deben ser puestos en libertad mientras la justicia decide si pueden quedarse allí. Y al menos 2 personas murieron y otras 6 resultaron heridas tras una explosión en una instalación rusa donde se almacenan misiles nucleares. El grave accidente ocurrió mientras se le realizaban unas pruebas con un motor a reacción de combustible líquido. Y aunque las autoridades aseguran que la explosión no afectó los niveles de radiación, en la zona se registra un repunte temporal de contaminación. Noticia en desarrollo en CMI. Continuamos en CMI Primera Emisión. Ante el Tribunal Superior de Bogotá será presentado para su judicialización el general retirado Jorge Romero, capturado por actos de corrupción durante su paso por la Cuarta Brigada. La investigación que involucra al alto oficial está relacionada con permisos especiales para porte de armas que terminaron en manos de delincuentes. César, buenas tardes. ¿Y de qué otros hechos se acusa al general? Luisa, televidentes, así es, muy buenas tardes. Pues el general Romero tendrá que responder por 2 procesos. El primero está relacionado con una serie de contrataciones que hicieron en la Cuarta Brigada del Ejército en Medellín por más de 4.000 millones de pesos. Y el segundo es un caso relacionado con una serie de expediciones de salvoconductos que, según dice la Fiscalía, terminaron en manos de criminales. Es decir, la Cuarta Brigada autorizó varias armas que terminaron en bandas delincuenciales como la de alias Tom. Escuchemos el siguiente informe donde explicamos por qué casos está investigado el general. La investigación es adelantada por la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, dependencia que decidió vincular formalmente a la investigación al general retirado Jorge Romero Pinzón. Puntualmente, el caso tiene relación con una serie de contratos irregulares detectados en la Cuarta Brigada del Ejército en Medellín, que, según se ha establecido, tienen un valor superior a los 4.000 millones de pesos. Los convenios que eran destinados para el mantenimiento de la unidad habrían sido entregados a dedo a una empresa que se comprometió a pagar ilegalmente un 10% del total del monto del contrato a una serie de militares para asegurar la firma. El general también es investigado por la expedición aparentemente irregular de salvoconductos de armas de fuego que terminaron en manos de grupos criminales en Medellín. Y esta tarde el general será presentado ante el Tribunal Superior de Bogotá para que la Fiscalía le solicite a un magistrado del tribunal que legalice la captura de este oficial retirado y posteriormente se realice la audiencia de imputación de cargos y la Fiscalía también solicitará que se le imponga una medida de aseguramiento. Esta es toda la información desde el búnker de la Fiscalía. César Melo, CMI, La Noticia. César, muchas gracias. Y el gobierno, la Fiscalía y la DIAN revelaron hoy lo que el presidente Iván Duque calificó como el más duro golpe contra la corrupción: el desmantelamiento de lo que las autoridades llaman el cartel de la evasión, una organización criminal que le robó al Estado más de 2 billones de pesos. Una investigación que demoró 2 años y que realizaron la Policía Fiscal y Aduanera, la Fiscalía General y la DIAN, terminó hoy con el desmantelamiento de un grupo de criminales que prestaban asesoría ilegal a centenares de empresas para evadir impuestos. En esta operación ha caído alias La Patrona, la señora Olga Lucía Díaz Guzmán. Ha caído con una red de colaboradores
que tenían cerca de 9 empresas ficticias, que en los últimos 12 años pudo adelantar operaciones fraudulentas en materia de impuestos y reclamaciones y devoluciones cercana a los 2.3 billones de pesos. El fiscal general encargado dijo que se trata de una gran empresa criminal. Los fiscales investigadores establecieron que empresas de papel soportaron ventas ficticias a centenares de clientes y evadieron responsabilidades fiscales durante el periodo que realizaron el ilícito. El director de la Policía Fiscal y Aduanera, el general Juan Buitrago, anunció que las empresas que compraron estos servicios criminales serán procesadas. Son cientos de empresas que están identificadas y que han sido develadas resultado de la evidencia incautada por la Policía Judicial y la Fiscalía en las diligencias realizadas. Les he dicho que son millones de facturas que nos ha permitido detectar cientos de empresas que desde el día de hoy la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales iniciarán las medidas administrativas y judiciales pertinentes con el propósito de establecer su responsabilidad. Las empresas que se financiaban con estas actuaciones criminales pertenecen sobre todo al área de la construcción y de las ferreterías. Y Ecopetrol no ha podido llegar a ríos y quebradas en la zona de Tibú, en el Catatumbo, donde sigue corriendo una mancha de petróleo desde hace 8 días tras ataques a la infraestructura petrolera. Luis Enrique Cárdenas, buenas tardes. Situación a esta hora en la región. Hola Luisa, bueno mire, lo que se está registrando en estos momentos es que Ecopetrol ha dicho que se ha logrado detectar unas 780 válvulas ilícitas conectadas al oleoducto Cañolimón-Coveñas. Esto está provocando derrame de crudo y contaminando quebradas como estas y aguas abajo, afectando a centenares de familias. Lamentamos mucho porque esto puede ser de los animales, del ganado, de todo. Esta modalidad, que es utilizada para el hurto de hidrocarburos, además que representa un peligro para la población, contamina ríos y quebradas. La emergencia es grave porque, digamos, contamina mucho. El derrame de crudo como consecuencia de las instalaciones de válvulas ilícitas en norte de Santander es nocivo para el ecosistema, la salud de las comunidades. Los que hacen estos atentados viven acá, tienen sus familias y sus hijos acá. Entonces creemos que es una guerra fratricida, una guerra que no tiene razón de ser, es una locura. Ecopetrol, a través de un comunicado días anteriores, suspendió labores de recolección de crudo en toda la región del Catatumbo, producto de la situación de orden público que se registra en norte de Santander, lo que ha complicado más la situación. En el Catatumbo, Luis Enrique Cárdenas, CMI, La Noticia. Luis Enrique, gracias. Y en otras noticias de esta región, con una tasa de homicidio de 79 por cada 100.000 habitantes, el Catatumbo es una de las zonas más peligrosas y violentas del país. La causa, asegura Human Rights Watch, es el enfrentamiento de grupos armados ilegales que se disputan el control del narcotráfico. Paredes pintadas con las siglas de los grupos armados ilegales, policías atrincherados en sus propias estaciones, son imágenes que dan cuenta del grado de violencia que afecta a la región del Catatumbo. La alerta la emitió Human Rights Watch en un informe entregado hoy al presidente Iván Duque. Allí señala que en esta zona muy cerca de la frontera con Venezuela, el número de homicidios se disparó y pasó de 112 en 2015 a 231 en 2018. Tras la salida de las FARC de ese territorio, tras los acuerdos de paz, el EPL y el ELN se enfrascaron en una cruenta guerra por el dominio de la zona, en el que la población civil quedó en el medio. Como resultado, más de 40.000 desplazados, una tasa de 79 muertos por cada 100.000 habitantes, triplicando el promedio nacional, 37 víctimas de delitos sexuales, 9 defensores de derechos humanos asesinados y 17 personas desaparecidas por acción de estos grupos ilegales. Aquí todos los días, todos los santos días hay 2 y 3 muertos. Vienen matando a los líderes. Eso nos preocupa demasiado porque nadie está diciendo nada. Ya la gente se acostumbró a ver muertos. Se estiman más de 25.000 los venezolanos que están en la zona y que han terminado vinculados de manera forzada a la actividad criminal. Estamos aquí porque en Venezuela hay mucha escasez de comida y yo tengo 14 años y raspo coca. Hay unos niños de 8 años que también raspan coca.
Hacemos una breve pausa en CMI Primera Emisión y cuando regresemos, la ONU propone poner a dieta al planeta para combatir el cambio climático. La alimentación ideal sería más vegetales y menos carne. Ya les contamos los detalles. Continuamos en CMI Primera Emisión. Comerciantes, transportadores y viajeros siguen a la expectativa de saber la hora y la fecha de la reapertura de la vía al llano, que ya completa 85 días cerrada. Regresamos a Guayabetal. Stick, ¿qué dice la comunidad ante este anuncio? Así es, Luisa, 85 días de cierre indefinido y lo que la comunidad pide es que la vía sea reabierta lo más pronto posible para que pueda pasar todos los transportadores y toda la mercancía, que sigue alguna represada en el punto de Villavicencio y otra en Bogotá. Los más afectados por el cierre indefinido de la vía Bogotá-Villavicencio están a la expectativa de la apertura de la vía al llano. Es excelente que den vía por la vía central porque lo uno por el transporte al pasajero, lo otro por la gente está bregando mucho para la comida, el alimento, todo lo que transporta aquí por la vía al municipio y a los demás departamentos. Los comerciantes tanto de Bogotá como de Villavicencio que deben transitar por este tramo piden una solución pronta. Bueno, ya necesitamos una solución, pero igual llevamos mucho tiempo en esta situación y pienso que para todos los habitantes de acá de Guayabetal, este cierre ha sido muy duro para los comerciantes, para los agricultores, para todo Guayabetal ha sido muy duro este cierre, una crisis económica bastante grave. Los transportadores siguen a la espera de una fecha de apertura para poder pasar mercancía que no ha sido posible transitar por las vías alternas. Yo trabajo con una empresa en la que me encuentro de casualidad aquí consultándole a ellos el tema del paso porque necesito pasar unas herramientas desde Bogotá hasta casi Villavicencio y no he podido por el cierre de la vía. Y sería magnífico que la abrieran, es lo que todos deseamos aquí. Sin embargo, algunos guayabetalunos afirman que la decisión de reabrir la vía en el kilómetro 58 en menos de un mes podría ser irresponsable. Una cosa es quitar el material que hay sobre la vía y la otra es brindarle las garantías de seguridad a los pasajeros, a los viajeros, ¿sí? Porque ese talud siempre está complicado. Pues, como un apunte personal, no creería que fuera viable esa situación. Las pérdidas económicas en el municipio de Guayabetal, Cundinamarca, oscilan entre los 4.000 y los 5.000 millones de pesos. Luisa, televidentes, a pesar de que la vía podría tener paso nuevamente a finales del mes de agosto, los guayabetalunos piden que sea un paso responsable. Desde Guayabetal, Cundinamarca, con la cámara de Cristian Morales, Stick Luengas, CMI La Noticia. Stick, muchas gracias. Y poner al planeta a dieta, propone la ONU para combatir el cambio climático. Alimentos basados en plantas y bajo consumo de carne es la receta aconsejada. La propuesta de poner el planeta a dieta consumiendo más vegetales y menos carne surgió del panel intergubernamental de las Naciones Unidas con el propósito de combatir el cambio climático. Como el sector alimenticio es uno de los que más aporta al cambio climático, casi el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de ese sector, es racionalizar el consumo de alimentos, sobre todo de la carne. Pero ¿cómo sería la dieta de una persona que quiera contribuir al llamado de la ONU? Primero, no desperdiciar alimentos, tratar de racionalizar su consumo, preparar nomás lo que uno va a consumir. Segundo, de pronto reducir un poco el consumo de carnes rojas, no es eliminarles totalmente la dieta si la persona no quiere, porque la idea no es obligar a las personas a hacer eso. En Colombia, según los expertos, la propuesta contribuiría de una manera contundente. Porque nuestras emisiones como país no provienen de la industria. El 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero que provienen de Colombia provienen del sector agrícola y agropecuario. También es necesario que las grandes industrias creen estrategias para erradicar el desperdicio de alimentos. Y 8 de cada 10 vacantes en Colombia no se ocupan por falta de habilidades del aspirante. Así lo reveló una encuesta de la consultora internacional Hayes realizada a empresas del país. De acuerdo con el estudio de la guía salarial, a los empleadores no les es fácil conseguir personal que se adecue a las necesidades de la empresa. 77% de los empleadores identifican que necesitan un talento que realmente no encontramos en el mercado laboral. Casi que de 10 vacantes, 8 se quedan sin ocupar por falta de habilidades de los aspirantes. Tenemos escasez de inglés en el país, adicionalmente a nivel de tecnología también. Mientras tanto, los empleados padecen de otro fenómeno. El 50% de los empleados dicen que no hay oportunidades laborales para sus habilidades. Expertos recomiendan a los jóvenes aprender inglés y especializarse en nuevas tecnologías.
Y en reunión con fiscales de Estados Unidos, el presidente Iván Duque ratificó el apoyo de este país para combatir los grupos armados en Colombia, específicamente al ELN, que afecta a ambos países. Hoy el presidente Iván Duque se reunió con fiscales de Estados Unidos, embajador de este país en Colombia, y el fiscal encargado de Colombia, Fabio Espitia, para avanzar en estrategias que permitan agilizar investigaciones contra los cabecillas de grupos armados en Colombia. Avanzar en las investigaciones que existen en los Estados Unidos contra muchos cabecillas del grupo armado organizado terrorista del ELN, sino también de las disidencias de las FARC, llamados GAO residuales. El fiscal de Estados Unidos no ocultó la preocupación que hay por los actos criminales del ELN que afectan a Colombia y a su país. Sin embargo, reconoció el esfuerzo de Colombia para combatirlo. El ELN mantiene su control, territorio e influencia en el tráfico de las drogas a través de una criminalidad y violencia despiadada que impacta a los ciudadanos de Colombia y a los de Estados Unidos. El presidente ratificó que en Venezuela el presidente Nicolás Maduro protege a grupos armados como el ELN y aplaudió que Estados Unidos considere al político venezolano Tarek El Aissami como uno de los criminales más buscados. Directivos del Hospital Universitario de Santander han tomado la decisión de declararse en alerta amarilla. Aseguran que la sala de urgencias tiene una sobreocupación del 200%. Eduardo Herrera, buenas tardes. Detalles de la situación hospitalaria. Hola Luisa y televidentes. Primero hay que destacar que este centro médico es el más importante del oriente colombiano. El servicio de urgencias tiene una capacidad de hasta 90 pacientes, pero desde diciembre del año pasado han llegado a atender hasta 250 pacientes por día. La masiva llegada de pacientes, el incumplimiento de los pagos por parte de las EPS, la restricción en la prestación de servicios y el cierre de clínicas han contribuido para que la crisis se siga agudizando. Muchas de las entidades con las cuales tenemos convenios firmados no tienen redes alternas. O mejor dicho, tienen redes alternas pero firmadas en el papel. De igual manera, la llegada de venezolanos solicitando atención médica prioritaria y tratamientos de alto costo es otro de los factores que preocupa. Nos han llegado más o menos 2.500 venezolanos aquí a la institución, ¿cierto? Y eso pues es una cantidad importante que genera la utilización de unos recursos también importantes. Por su parte, los usuarios, quienes son los más afectados, piden a las EPS y al gobierno nacional una pronta solución al complejo problema de la salud. Ayer entré con mi mamá aquí a urgencias y me dicen que el tomógrafo está dañado. Muchos pacientes parados, sentados, no hay silla, no hay cama para eso, entonces uno le da como pesar ver las personas enfermas paradas por allí con un suero guindando. Los directivos confían que con la ayuda del gobierno nacional y departamental se logre superar esta crisis lo más pronto posible. Por el momento, eso es todo lo que sucede de la ciudad de Bucaramanga. Eduardo Herrera, CMI, La Noticia. Eduardo, muchas gracias. Y a esta hora en Tunja se lleva a cabo el Foro Regional del Canal 1, Futuro y Presente de Boyacá. En Tunja se desarrolló el Foro Presente y Futuro de Boyacá, espacio que abrió Canal 1 para dialogar sobre la proyección del departamento desde el sector empresarial y la academia. Es volver a poner a Boyacá en el lugar que le corresponde. Protagonista de la gesta independentista, pero mucho más que eso, protagonista también de desarrollo industrial y agrícola por muchos años del país. Al evento asistieron funcionarios, empresarios, docentes y estudiantes, quienes manifestaron su aprobación con estos espacios. Se pueda construir un futuro para el departamento de Boyacá y lógicamente darlo a conocer a nivel nacional. Según el presidente del Canal 1, la meta es llegar a los 32 departamentos del país. El evento se desarrolló en el Paraninfo de la Universidad de Boyacá. Hacemos una breve pausa en CMI Primera Emisión y al regresar esperen. Delicada situación de orden público se presenta en el sur del Cauca por enfrentamientos entre disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Desesperada búsqueda de un niño de 5 años desaparecido en Medellín. Autoridades ofrecen recompensa. Ya volvemos.
Continuamos en CMI Primera Emisión. Una delicada situación de orden público se presenta en el sur del Cauca. Según las autoridades, la confrontación entre disidencias de las FARC y un grupo de paramilitares ha dejado 2 heridos y un número desconocido de muertos. La comunidad habla de al menos 4 fallecidos y el ejército no ha podido entrar en esta zona. Detalles de la situación desde Popayán con Camilo Fajardo. Camilo, buenas tardes. Buenas tardes, cordial saludo. Los habitantes de la vereda La Cumbre, corregimiento de Pureto, municipio de Balboa, han expresado preocupación por los continuos enfrentamientos entre disidencias de las FARC y las autodefensas gaitanistas que llegan desde el norte de Nariño. Los enfrentamientos por el control de las rutas de producción de narcóticos se agravan en el sur del Cauca. 2 choques armados en menos de una semana dejan al menos 4 muertos. Una confrontación entre 2 estructuras al margen de la ley, la Steven González, una disidencia de FARC, contra las fuerzas gaitanistas, héroes de la cordillera. Una mujer de 21 años que resultó herida en los hechos se recupera de disparos y esquirlas en un hospital de Popayán, mientras que a Pasto fue trasladado un hombre de 24 años con similares lesiones. Hubo más confrontación entre estas 2 estructuras, está el ejército en este instante haciendo presencia ya. Por todos estos hechos de violencia, el gobernador del Cauca envió una carta al presidente Duque pidiendo aumentar el pie de fuerza para que el ejército se haga el control de estos territorios dominados por la producción de estupefacientes. La zona de los combates está incomunicada, no tiene carretera. Sin embargo, el ejército está llegando al sitio de los enfrentamientos para hacerse al control del orden público. Esta es la información desde Popayán. Camilo Fajardo, CMI La Noticia. Camilo, gracias. Y hay conmoción en Medellín por la desaparición de un niño de 5 años que salió de su vivienda en el barrio Caicedo de la Comuna 8 a jugar y no regresó. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 10 millones de pesos. Yusi, buenas tardes. ¿Y qué más dicen las autoridades sobre este caso? Hola Luisa, buenas tardes. Según la información que entregó la policía con base a la declaración de la madre de este niño de 5 años, Marlon Cuesta, salió a jugar de su vivienda en la Comuna 8 de Medellín. Estaba bajo el cuidado de algunos vecinos conocidos por parte de la madre de familia, quien había salido a cumplir unas labores en su profesión como cosmetóloga. Cuando el niño salió a jugar, jamás regresó a su vivienda. Hay algunas imágenes de las cámaras de seguridad que indican que estuvo cerca al sistema de transporte de Masivo. De acuerdo a ella misma, su misma declaración manifiesta que tiene que cumplir con unos cursos de cosmetología para mejorar su nivel económico. Lo deja con 2 personas que no tienen nada que ver con la familia. Estas personas en un momento determinado le permiten la salida al parque del menor que tan solo tiene 5 años. Y desafortunadamente todo el día estuvo por fuera y en las horas de la noche dan cuenta de que el menor había desaparecido. Y en otras noticias de Medellín, un presunto sicario fue abatido en una reacción de un policía justo en el momento en que cometía un ataque armado. En este billar ubicado en el barrio Buenavista, noroccidente de Medellín, se encontraba el propietario del establecimiento comercial cuando recibió varios impactos de bala por parte de sicarios en motocicleta. A pocos metros se encontraba una patrulla de policía que reaccionó y disparó contra los delincuentes. Se presenta un intercambio de disparos donde la persona que directamente dispara contra este ciudadano es herido, posteriormente trasladado a centro médico donde falleció. Esta persona, un ciudadano de 30 años que tiene antecedentes del año 2010 por homicidio, tiene porte ilegal. La policía también investiga la aparición de 4 cuerpos en el río Medellín con signos de violencia. Los 4 tienen signo de violencia, hay uno con arma de fuego, otro arma blanca, precisamente por eso es que lo determina medicina legal como homicidio. Aunque las víctimas aún no han sido identificadas, se presume que obedecería al conflicto que se desata por bandas criminales en Medellín y Bello. Justamente una de las estrategias de la policía es ubicar algunas cámaras de seguridad en sectores como este, en donde nos encontramos a esta hora del mediodía, para evitar que los cadáveres sigan siendo arrojados al río Medellín. Es todas las 2:28 del mediodía desde Medellín. Yusi Chaparro, CMI La Noticia. Feliz tarde. Feliz tarde, Yusi, gracias. Y sigue la polémica por el caso de oso de anteojo Chucho, que fue enviado en junio del 2017 de Manizales al zoológico de Barranquilla. Una habeas corpus busca devolverle los derechos al animal. A esta hora hay audiencia en la Corte Constitucional, pero veamos la historia del oso Chucho con Juan Alberto Giraldo desde Manizales. Juan Alberto.
Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Pues así es, continúa la controversia en el departamento de Caldas, pero también en el país, por la situación del oso Chucho, quien fue llevado hace 2 años hacia el zoológico de Barranquilla, debido a que aquí no tenía las condiciones adecuadas para su sostenimiento y mantenimiento, y lo que hizo Corpo Caldas fue trasladarlo a un lugar donde tuviese una compañía y no estuviese tan solo después de que su pareja había muerto ya hace un tiempo. Se llamaba la osita Clarita. Pues muy bien, frente a lo que sucede hoy en la Corte Constitucional, pues nos hablaron los expertos sobre este tema. Es un animal que nunca ha estado en libertad, un animal que no sabe encontrar su alimento y que en Manizales no se encontraba en las mejores condiciones, no tenía médicos profesionales o tecnistas que velaran por la salud del animal y por ende la decisión de haberse llevado al zoológico de Barranquilla, de cierta manera, aunque estamos en contra del confinamiento, pues es la mejor en comparación de cómo se encontraba en la ciudad de Manizales. Buscan que a través de este caso se siente un precedente por los derechos de los animales y se les respete su libertad. La audiencia que se hace hoy en la Corte Constitucional la vemos muy importante porque puede generar jurisprudencia que puede beneficiar a los derechos de los animales en general, que es lo que estamos buscando. Muy bien, esperar entonces en las horas de la tarde el resultado de lo que se determina allí en la Corte Constitucional, con el objetivo, dicen los animalistas, de defender los derechos de todos los animales en el país. Por ahora la información que tenemos desde Manizales, Juan Alberto Giraldo, CMI La Noticia. Luis Alberto, muchas gracias. Hasta aquí las noticias en CMI Primera Emisión. A continuación no se pierda El Sultán y esta noche a las 9 en punto la emisión central de CMI La Noticia. Feliz tarde.